Tú acabas de comprar una visa que te va a costar $100,000 o $200,000 en pérdida de negocio durante los próximos 3 años. Y eso no es una inversión, es un costo de inmigración maquillado de inversión. Y miren, esto es serio. Si alguien te está vendiendo un paquete de inversión más visa sin mostrarte los números reales del negocio, pues estás siendo vendido, no asesorado. Tú eres quien asume todo el riesgo. Y ahí es donde quiero que tengas mucho cuidado. Miren, el latino promedio que llega a Estados Unidos y decide invertir su dinero pierde entre $10,000 y $30,000 en los primeros 3 años. No es porque invierta, sino porque confunde inversión con gasto o porque invierte en lo que todos recomiendan sin entender si es lo correcto para su situación particular. Y resulta que hay inversiones que parecen inteligentes, que todos te recomiendan, que están de moda, que tu primo te jura que le funcionaron y que te van a costar a ti dinero. Y hay inversiones que casi nadie te recomienda porque no son tan sexys, porque no se pueden presumir en Instagram y en redes sociales, pero que construyen patrimonio real. Quédense hasta el final porque les doy las inversiones que sí funcionan, con números reales y sin bling bling. Antes de entrar en las inversiones específicas, necesito por favor que entiendas algo. La mayoría de los latinos no invierten mal porque sean ignorantes o porque no nos importe nuestro dinero. Invierten mal porque toman decisiones de inversión con el mismo criterio con que toman decisiones de consumo, por lo que ven que otros hacen, por lo que está de moda, por lo que suena bien en una conversación o en un video de domingo por allá, ¿no? Hay personas que le cuentan, mira, compré una casa y eso suena mejor que abrir una cuenta de inversión en un fondo indexado, ¿no? Tengo un negocio de camiones, suena más impresionante que tengo un portafolio diversificado de ETF. Y esa diferencia entre lo que suena bien y lo que realmente funciona es exactamente donde se pierde el dinero. Y mira, hay una segunda capa que es importante reconocer y es que el inmigrante que llega a Estados Unidos viene con una urgencia, digámoslo así, legítima, y es hacer que su dinero trabaje. Construir algo no es estar intercambiando dinero por tiempo, toda la vida. Esa urgencia real es válida y es exactamente lo que hace que la gente tome atajos. El atajo de la inversión que promete retornos rápidos o esa oportunidad que si no agarras ahora se te va, el negocio que todo el mundo está haciendo y que tú no quieres quedarte fuera. Es decir, la urgencia es comprensible, pero la decisión basada en la urgencia, pues la mayoría de las veces es mala. Así que vamos a hacer estas 5 inversiones que los latinos hacen mal, por qué no funcionan como creen y qué hacer en su lugar. Todo con números, todo con datos reales, todo aplicable a la realidad del inmigrante en Estados Unidos. Y la inversión número 3 es la que más me frustra porque es la que con mejores intenciones se hace, pero la que más daño hace a largo plazo. Pero igual, vamos en orden. Esta inversión número 1 que los latinos hacen mal, bienes raíces pasivos como si fueran una inversión segura y garantizada. Y déjenme ser clara, los bienes raíces pueden ser una excelente inversión, no digo que no, pueden, pero la versión que la mayoría de los latinos está comprando no es la que verdaderamente construye ese patrimonio, sino que es la que te mete a un cuello de botella, la que te atasca. Resulta que hay una narrativa muy fuerte en la comunidad latina que dice compra propiedad, renta y deja que el inquilino te pague la hipoteca. Eso suena muy bien, en teoría puede funcionar y en muchos de nuestros países latinos también, pero la teoría no incluye los costos reales. Cuando tú compras una propiedad de alquiler, estás asumiendo un montón de costos que el vendedor tal vez no te menciona del todo y es lo que debes saber preguntar, o que el influencer de bienes raíces que te vendió el curso pues tampoco las enuncia. El vacancy rate, que es el porcentaje de tiempo que tu propiedad está vacía sin generar ingreso, en promedio oscila entre el 5 y el 10% anual dependiendo del mercado. El mantenimiento, ¿qué es el mantenimiento? Entre 1 y 2% del valor de la propiedad cada año. Los property taxes que suben y el seguro que sube, los costos de gestión que si no quieres manejar tú mismo te van a cobrar entre el 8 y 12% un property management del ingreso del alquiler, y los costos de transacción cuando compras y cuando vendes, que son entre el 6 y 10% cada vez, o sea, los costos de cierre. Ahora,
hagamos esa matemática real. Tú compras un property de inversión, una propiedad de inversión por $200,000 mínimo, pones un 20-30% de down payment, pongámosle 40,000, tu hipoteca con impuestos y seguro digamos que es 1,400 mensuales, rentas por $1,800 y en papel estás ganando 400 al mes, pero resta el vacancy rate donde pierdes al año en más o menos 1,800, resta el mantenimiento que son 2,000 al año, resta la gestión si no lo manejas tú, 2,160 al año, al 10% de tus 400 mensuales de ganancia después de costos reales te van a quedar en realidad 100 a 150 al mes. Y eso si todo sale bien, si no hay reparaciones mayores, si el inquilino paga a tiempo, si el mercado no baja, si te tienen la propiedad en buen estado. Pero aquí viene el factor que casi nadie calcula y es el retorno de inversión real. Tú pusiste 40,000 de down payment y para los closing costs digamos 45,000 en total. Estoy haciendo un ejemplo muy bajito de precio, ¿no? Ahí tu ROI sería el 4%, pero en un S&P 500 que históricamente ha dado un 10%, habrías ganado 4,500 al año por esa misma inversión, sin llamadas a inquilinos, sin estrés, sin esas goteras del techo, sin meses sin alquilar. Entonces la propiedad no es mala inversión, es una inversión que requiere más tiempo, más dinero y más riesgo del que la gente calcula. Eso lo debes tener en cuenta. Si la vas a hacer, pues hazla con los ojos abiertos, también con los riesgos, sabiendo los riesgos que implica, no con la ilusión de que va a ser un ingreso pasivo garantizado. Pero espera un momento, que hay una inversión que es peor que comprar una propiedad sin calcular esos gastos, y es comprar un negocio llave en mano que te venden como oportunidad, pero que resulta puede ser un pozo sin fondo. Y aquí entran también las franquicias que se venden como oportunidades listas para generar dinero desde el día 1. Otra vez, las franquicias pueden ser un buen modelo de negocio, los negocios llave en mano también, pero la inversión que la mayoría de los latinos compra no es la que funciona, sino que es la que los hace esclavos de un sistema que no controlan. Resulta que cuando tú compras una franquicia, no estás comprando un negocio, estás comprando un contrato que te dice qué puedes vender, a qué precio, tienes que comprar los insumos en tal lado, cómo tienes que decorar el local, qué horas tienes que operar, cuándo tienes que pagarle al franquiciante cada mes independientemente si ganaste o perdiste. Y esos pagos es lo que llaman el royalty fee, que es entre el 4 y el 8% de tus ventas brutas, no de tu ganancia neta, de tus ventas. Y hay marketing, hay fees adicionales entre el 2 y 4% de ventas brutas, es decir, entre 6 y 12% de todo lo que entra sale directamente para ese franquiciante antes de que tú pagues renta, nómina, insumos, impuestos o tu propio salario. Por eso a mí me gustan más las licencias, pero de eso vamos a hablar luego. Y luego están los costos de entrada. Una franquicia promedio en Estados Unidos cuesta entre 100,000, 500,000 más o menos dólares, obviamente, incluyendo la cuota de franquicia, la construcción del local, el equipo, el inventario inicial y el capital de trabajo para los primeros meses. Esa inversión rara vez se recupera en el primer año. La mayoría de las franquicias tardan más o menos entre 2 y 4 años en generar un retorno positivo. Durante esos 2 a 4 años, pues tú estás trabajando como loco 60, 80 horas semanales en un negocio que técnicamente no es tuyo, es decir, no puedes modificar, no puedes tomar decisiones sin contar con la franquicia y que te cobra royalty pase lo que pase. El error específico que cometen los latinos es no hacer un due diligence. ¿Qué es un due diligence? Es la investigación completa antes de firmar una auditoría fiscal, una revisoría fiscal. Y no me refiero a leer el brochure de la franquicia o hablar con los otros franquiciatarios que el franquiciante te debe presentar por ley. Me refiero a hablar con franquiciatarios que cerraron, a revisar el ítem 19 del FDD, el Franchise Disclosure Document, que es el documento legal que la franquicia tiene que darte por ley y que muestra los datos financieros reales de esas unidades existentes. Si el FDD no tiene el ítem 19 o si el ítem 19 muestra números que no coinciden con lo que te vendieron, pues corre de allí. No camines, corre. Y la pregunta más importante que tal vez muchas personas no te hacen es ¿cuántas unidades de esta franquicia han cerrado en los últimos 3 años? Si la tasa de cierre es alta, el modelo no funciona también como dicen. Punto. Las estadísticas de la SBA, que es la Small Business Administration, precisamente muestran que los préstamos para franquicias tienen una tasa de default más alta de lo que la gente piensa. Y un default en un préstamo de la SBA no solo te cuesta el negocio, te cuesta el crédito personal, porque la mayoría de estos préstamos requieren una garantía personal, o tu casa, o tus ahorros, tu score crediticio, que es importantísimo. Entonces todo está en la mesa.
Pero hablemos de esa inversión mal hecha número 3, y es la inversión en función de la visa, no del negocio. Y esta es la que más me frustra porque se hace con las mejores intenciones, pero es la que más daño hace a largo plazo. Y es que invertir en un negocio o una propiedad únicamente porque califica para la visa de inversión E2 o porque me da residencia sin evaluar si el negocio sí es viable o no financieramente, pues es un gran error. Resulta que hay una industria entera que vende inversiones empaquetadas como soluciones de visa. Te venden un negocio, una franquicia o una propiedad con el argumento de que califica para la E2 o te da estatus legal, y la urgencia del inmigrante por tener estatus legal es tan grande, tan legítima, tan real, que muchas personas firman antes de preguntar la pregunta, valga la redundancia, que realmente importa. ¿Este negocio sí genera dinero o no? ¿Este negocio es rentable por sí mismo o no? Independientemente de la visa. Porque si la respuesta es no, tú acabas de comprar una visa que te va a costar $100,000 o $200,000 en pérdida de negocio durante los próximos 3 años. Y eso no es una inversión, es un costo de inmigración maquillado de inversión. Y miren, esto es serio, la visa de E2 requiere una inversión sustancial en un negocio activo, no pasivo, que genere más que solo sostener a tu familia. El negocio tiene que tener la capacidad de generar empleo y tener un impacto económico real. Pero la palabra sustancial no tiene un número fijo definido en las leyes, y eso ha creado un mercado de asesores, vendedores que dicen que con 50,000, o hay unos que ya se vuelan demasiado, 200,000 es suficiente, cuando la realidad es que los approval rates o estadísticas de aprobación para inversiones de menos de 100,000 son significativamente más bajas. Y si tu inversión no es aprobada, pues no solo perdiste la oportunidad de la visa, sino que perdiste el dinero que invertiste en un negocio que elegiste por la visa, no por su viabilidad. La advertencia que siempre damos es esta: primero evalúa el negocio como tal, evalúalo como inversión. ¿Es rentable? ¿Tiene sentido para ti? ¿Te gusta? ¿Tiene sentido financiero? ¿Lo harías si no hubiera visa de por medio? Si la respuesta es sí, entonces claro, evalúa si califica para la visa y abre el negocio antes de presentar la visa, pero nunca al revés. Nunca elijas una inversión por la visa y luego esperes que el negocio funcione. Como comprar un carro porque tiene un buen equipo de sonido, pero ese equipo de sonido es un beneficio, no la razón de compra. La viabilidad del negocio es la razón de compra. La visa es un beneficio adicional. Invertir ese orden te cuesta decenas de miles de dólares, y en el peor de los casos te cuesta la visa, porque un negocio que no genera ingresos pues no va a sostener una renovación de una visa de inversión si es que quieres renovarla o te toca renovarla. Y si alguien te está vendiendo un paquete de inversión más visa sin mostrarte los números reales del negocio, el estado de pérdidas y ganancias, que es el profit and loss, el cash flow, un ROI proyectado, la tasa de ocupación si es un property, clientela existente si es un servicio, pues estás siendo vendido, no asesorado. La diferencia es que el vendedor te gana su comisión pase lo que pase con tu negocio. Tú eres quien asume todo el riesgo, y ahí es donde quiero que tengas mucho cuidado. Ahora, si quieres la lista completa de criterios que usamos para evaluar si un negocio es una inversión real o un paquete de visa disfrazado, pues comenta la palabra inversión y te la enviamos gratis. Ese es el checklist que usamos con nuestros clientes antes de recomendar cualquier negocio. Y la inversión mal hecha número 4 son esas criptomonedas y oportunidades de alto riesgo sin estrategia. Las criptomonedas y este tipo de oportunidades de alto riesgo que se venden como el camino rápido a la libertad financiera. Y quiero ser aquí muy específica porque esto es un tema delicado. Las criptomonedas no son una estafa por definición. El Bitcoin, el Ethereum son activos digitales legítimos con un mercado que existe, que es real. Pero el problema no es el activo, el problema es que es como la mayoría de los latinos están entrando a estas inversiones. Resulta que el inmigrante que entra a cripto lo hace por las promesas de retorno exponenciales, que el Bitcoin subió 300% este año, que el Ethereum va a llegar a 10,000, este token nuevo es la próxima gran oportunidad. Ese discurso, esa narrativa de oportunidad explosiva es exactamente lo que hace que la gente invierta dinero que no puede perder, que no puede poner en riesgo, en activos que no entiende y en un timeline que no tiene margen de error. Y los números son claros: más del 80% de los day traders de criptomonedas pierden dinero. El 80%, no es una opinión, es un dato documentado por múltiples estudios académicos y por los propios exchanges. Y sin embargo, la narrativa que circula en la comunidad latina es la del 20% que ganó, la del primo que compró Bitcoin a 5,000 y lo vendió a 60,000. Entonces ahí escuchan las historias de éxito
que son las que se cuentan, no las de pérdida, porque esas se guardan en silencio. Pero el problema más grande no es cripto, es la mentalidad de oportunidad única. Resulta que hay toda una industria de vendedores, de coaches, cursos, grupos de Telegram, señales de trading que se alimentan de la urgencia del inmigrante. Te venden acceso a oportunidades exclusivas, a señales privadas, a grupos VIP de inversión, y cobran membresías, cobran comisiones, cobran por cada señal que comparten. El negocio de ellos no es invertir, es venderte la ilusión de invertir, y si tú pierdes, ellos ya cobraron. No estoy diciendo que todos sean así, pero es como la regla que en general. Ahora, la regla que siempre aplicamos es esta: si no puedes explicar en 2 minutos por qué una inversión tiene sentido, no la entiendes lo suficiente como para poner dinero real ahí, para poner tu dinero ahí. Y si alguien te está presionando con esta oportunidad se cierra mañana, eso no es urgencia del mercado, es urgencia del vendedor. Ahora, las inversiones reales no tienen deadline artificial. Los mercados están abiertos todos los días, así que si es una buena inversión hoy, va a seguir siendo buena inversión la próxima semana después de que la hayas investigado. Así que tómate tu tiempo antes de invertir. Y para las mamás emprendedoras, esto del riesgo tiene una capa que vale la pena mencionar. Mira, nosotras como mamás tendemos a ser más conservadoras con el dinero porque estamos protegiendo no solo nuestro futuro, sino el de nuestra familia entera. Y eso puede ser una fortaleza enorme cuando se trata de evitar estafas y decisiones impulsivas, pero también puede ser una trampa cuando la certeza nos hace dejar el dinero en una cuenta de ahorros ganando 0.5% mientras la inflación come 3% anual. Entonces, no arriesgar nada es también una decisión financiera, y es una que te cuesta dinero garantizado cada año. Entonces, la clave no es entre riesgo cero y riesgo total, es entre riesgo calculado y riesgo ciego. Así que ojo, mamás que tienen la desconfianza a flor de piel para todo, porque hay que tener un equilibrio. Y esta es la más silenciosa, la más invisible y la que más patrimonio destruye a largo plazo, y es no invertir y dejar todo tu dinero en una cuenta de ahorros porque es más seguro. Pero resulta que la inflación en Estados Unidos, y yo diría que en el mundo, está también altísima. Ha promediado entre 2% y 4% anual históricamente, y en los últimos años llegó a 7 u 8%. Así que tu cuenta de ahorros te paga entre 0.5% y 4% dependiendo del banco. Si tu cuenta te paga 1.5% y la inflación es 3%, pues tú estás perdiendo un 1.5% de poder adquisitivo cada año. Es decir, $10,000 que dejaste en ahorros hace 5 años, hoy compran lo que 9,300 compraban entonces. Perdiste $700 de poder de compra sin mover un dedo, sin tomar ninguna decisión, ninguna acción, sin hacer nada. Y eso es lo más peligroso, porque es una pérdida silenciosa que no se ve hasta que vas a usar tu dinero y descubres que ya no alcanza para lo mismo. Y miren, mantener un fondo de emergencia en savings, en ahorros, es muy inteligente. Ojalá pueda ser entre 3 a 6 meses de gastos esenciales. Sí, se puede si se organizas, pero el dinero que no vas a necesitar en los próximos 3 a 5 años es dinero que está destinado a construir patrimonio. Ese dinero no puede estar en una cuenta de ahorros, tiene que estar trabajando, y la forma más simple, más probada y más asequible de ponerlo a trabajar es a través de fondos indexados. Un fondo indexado del S&P 500, que es básicamente una canasta de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, pues ha promediado un retorno anual de aproximadamente 10% durante los últimos 30 años. Con dividendos reinvertidos, ese retorno sube a casi 12%. No es garantía de retorno futuro, pero es el track record más largo y más sólido que existe en el mercado. Ya hay un histórico que nos está dando información. Lo más importante, no requiere que seas un experto, no requiere selecciones acciones individuales, no requiere que veas gráficos todo el día. Abres tu cuenta en Vanguard, Fidelity o Schwab, 3 de las plataformas más grandes y confiables. Seleccionas un fondo indexado como VU, FXI, inviertes mensualmente de forma automática y dejas que el interés compuesto haga su trabajo. Ahora, un latino que invierte 500 mensuales en un fondo indexado del S&P 500 durante 20 años con un retorno promedio del 10%, fíjense, acumula aproximadamente $380,000. El mismo latino que deja esos 500 en ahorros a 1.5 acumula $138,000. La diferencia es $242,000 de diferencia por la misma contribución mensual, la misma disciplina, el mismo esfuerzo. Entonces, la única diferencia aquí es dónde pusiste tu dinero, y eso no es teoría, es matemática compuesta, es la fuerza más poderosa en finanzas personales.
Así que ahí lo tienen. 5 inversiones que los latinos hacen mal. Bienes raíces pasivos sin calcular costos reales, negocios llave en mano sin due diligence, invertir por la visa y no por el negocio, criptomonedas y oportunidades de alto riesgo sin estrategia y no invertir dejando que la inflación coma tu patrimonio. Pero no me voy a ir sin darles el otro lado, las inversiones que sí funcionan para el inmigrante en Estados Unidos, y son 3 pilares simples comprobados. El pilar 1, fondos indexados, ya lo expliqué, S&P 500, inversión mensual automática, 10% promedio histórico. No es sexy, no se presume en Instagram, pero es lo que han hecho los inversores más exitosos del mundo durante décadas. Warren Buffett, el inversor más grande de la historia, le dijo a su esposa que cuando él muera ponga el 90% de su herencia en un fondo indexado de S&P 500. Entonces, si es suficiente para Buffett, es suficiente para ti. Pilar 2, bienes raíces estratégicos, no pasivos. Invertir en propiedades donde los números sí tengan sentido. Hay que revisar cuáles mercados están saturados, hay que revisar el cash flow o liquidez, hay que revisar el positivo real después de todos los costos y potencial de apreciación basados en datos demográficos y económicos, no en la moda del momento. Nosotros promovemos mercados como Jacksonville, Wisconsin, mercados donde el entry point es más bajo y el ROI real es más alto que en mercados saturados, como Miami, por ejemplo. Ahora, el pilar 3, tu propio negocio, pero estructurado correctamente. No un negocio que te compre un empleo, un negocio que funcione sin ti, un negocio con procesos, con sistemas, con la capacidad de generar ingresos sin que tú estés físicamente presente todo el tiempo. Negocios que tengan automatización, en fin, ese es el negocio que construye patrimonio real y ese es el tipo de negocio que ayuda con una visa de 2, como una consecuencia natural de un negocio bien construido. Y la verdad, yo sé que un video de YouTube, por más detallado que sea, no te va a poder resolver las particularidades de cada caso personal, cada situación financiera es diferente, cada monto, cada timeline, cada tolerancia al riesgo, cada objetivo. Por eso, si quieres que te ayudemos a construir un plan de inversión personalizado para tu situación, el link para agendar una sesión de diagnóstico completamente gratuita está en la descripción y en el primer comentario de este video. Nos vemos entonces en el próximo cafecito. Chao, chao.